que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes, mis hermanos, mis hermanas. PPB, bendecido para bendecir a través de su programa Día a Día. Televisión abierta, y en este espacio de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile queremos, antes de ir con nuestro entrevistado, un entrevistado especial, quiero que compartas con nosotros este video. La Comisión de Capellanes Internacionales de Chile tiene el gusto de traer un invitado internacional, pero que ya no es tan internacional, porque ya lleva muchos años en nuestro país y ya podríamos decir es nuestro, es de acá. Con todos los años en Chile y con todo el trabajo espiritual y ministerial que ha realizado en Chile, podemos decir que es un chileno de corazón, como dice una canción por ahí. Quiero entrevistar nada menos que al capellán, porque ha hecho un trabajo maravilloso ahí. Ya nos vamos a ir conociendo. Luis Alberto Ramírez. Luis, un gusto de saludarte. Muchas gracias, capellán Carlos. Saludo para todos. Para mí es un agrado poder estar junto a toda la audiencia y a todos aquellos que siguen ese trabajo tan maravilloso que es de repente conocernos a través de los medios y seguir adelante en ese trabajo que es presentar a Cristo de una u otra plataforma. Así que muchas gracias por tu invitación y aquí estamos para poder servir de una u otra manera, Carlos. Gracias Luis. Luis Ramírez es un hombre que ha estado en la brecha del ministerio, trabajando por supuesto en una corporación, ahí durante varios años. Vamos a conocerle. Yo he sabido que Luis, que tú vienes de una cuna cristiana, es decir, conoces al Señor desde muy pequeñito. Cuéntanos cómo es tu infancia entonces en las cosas del Señor. Carlos, yo nací en una familia católica, pero mi madrina, ella era protestante. Entonces, en una ocasión teníamos nosotros unos 8 o 9 años, y ella le sugirió a mis padres que nos pusieran un colegio cristiano, Colegio Américas Unidas, del Colegio Americano de Cali, que era una misión norteamericana, que de un colegio totalmente cristiano, la mayoría de profesores eran cristianos, y ahí fue mi acercamiento yo al protestantismo a la edad de 10 años. A los 10 años. Bueno, quiero contarles que Luis Ramírez, sus orígenes son colombianos, él es de Colombia. Tú eres de Cali, ¿no? Cali City. Sí, de Cali, es decir, aquí tenemos un caleño. Pero que hoy día está convertido en un santiaguino. Luis Ramírez, cuéntanos. Entonces, conoces al Señor de muy pequeño, pero ¿cuándo ya te estableces aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo en tu corazón y comienza, por supuesto, tu proceso de maduración y conversión en el Señor? ¿A qué edad? Mira, yo vine a afirmarme en los caminos de Dios casi a mis 25 años. Después de haber recorrido, tuve el privilegio de formarme en un colegio cristiano con algunas enseñanzas cristianas, pero no practicaba el cristianismo, solamente de oídas nomás. Y simultáneamente también me formaba en inferiores del Deportivo Cali, pasé por Boca, y después se me vino un tiempo donde tuve el privilegio de jugar fútbol profesional. Y pasado este tiempo, después de una mala jugada de la vida, a mí me hablan nuevamente de Dios, ya con un dolor profundo de situaciones que estaba viviendo, y vengo a recibir a Cristo ya en mi corazón con una decisión propia a mis 25, 26 años. Y allí empieza mi camino, y ya a los 28 empecé el ministerio que Dios me llamó. Luis Ramírez, cuéntanos, ¿cuántos años lleva ya aquí en Chile? Yo en Chile cumplo ahora en septiembre, cumplo 22 años.
Yo había venido a Chile 7 veces. Yo vine a Chile, la primera vez vine a Chile buscando un amigo que jugó fútbol profesional conmigo en Ecuador. Se llamaba Felipe Sepúlveda. Él era de Puerto Montt. Y yo, cuando estuve con él, nos manejaban los mismos empresarios, David Yanchapaz y Eloco Molina. Y como siempre fui devoto hacia las cosas de Dios, de una u otra manera paramos en una secta por ahí en Quito, Ecuador, llamada Gnosis. Y nos involucramos y de noche íbamos a programas de radio. Y cuando a mí me hablan nuevamente de Jesús, y yo me acordé de Felipe, que era mi amigo, yo dije, yo tengo que predicarle a Felipe la verdad. Y sabes que me vine a predicarle a Felipe la verdad. Y ahí conocí pastores y ahí hice muchos amigos. Me fui, vine 7 veces. La 7ª vez fue que yo me quedé ya por una profecía que me han dado de que mi esposa era chilena. Y me quedé, me puse a estudiar. Y ahí se pasaron 22 años. Ah, 22 años. Entonces tu esposa es chilena. Mi esposa es chilena, mi esposa, mis 3 hijos. Tengo 3 hijos de mi matrimonio anterior, porque cuando tuve mi tiempo de futbolista, tuve mi pasado. Y tengo un hijo de 28 años en España. Llegué deshecho, destruido, dejé el fútbol por una lesión. Y después que me convierto al Señor, empecé a servir a Dios y finalmente, después de 3 o 4 profecías sobre una esposa que Dios me daría en este país, yo regreso a Chile ya por mi 7ª vez y me radico. Ya hoy en día tengo 17 años de casado. Marcela Galarce es mi esposa y tengo 3 hijos chilenos. O sea, son 22 años ya de vida en Chile y una nacionalidad colombo-chilena que es la que actualmente abrigo y pues aprendiendo cada día de lo que Dios quiere de mí en este país. Luis, cuéntanos, ¿en qué momento, en qué edad, en qué tiempo tú abrazas el ministerio y comienzas ya tu trabajo como ministro del Señor? ¿Cómo es ese llamado de parte de Dios para ti? Jugando mis últimos años profesional, yo tuve una lesión y uno queda psicológicamente mal. Jugadores relevantes como Gianni Hernández, como Tierra Adentro, Harold Lozano, que estuvo en Valladolid, podría nombrarte muchos jugadores más. Uno los veía a ellos triunfando y yo postrado en una cama a una lesión. Después de esto yo emprendí, puse un negocio. Nosotros tenemos un emprendimiento familiar, pero yo puse mi propio negocio, tenía 8 empleados a cargo y después vino el quiebre que tuve emocional en mi relación anterior y yo tenía un empleado que se llamaba Gustavo, él era un creyente, él me invitó a una campaña evangelística. Yo me acuerdo que en esa campaña predicó un hombre que nunca más lo volví a ver, se llamaba Johnny Arteaga, jamás, si Johnny me está escuchando por ahí, nunca te volví a ver, pero jamás me olvidé de tu nombre. Johnny Arteaga predicó un mensaje de Cristo en una plaza y yo, cuando él terminó de predicar, me acerqué a una persona que estaba allí y le pregunté quién era él. Me dijo, él es un evangelista. Yo no sabía términos ni códigos cristianos. ¿Y qué es eso? No, es una persona que predica a las personas que no conocen de Cristo. Y yo le digo al que estaba allí al lado, le digo, yo quiero ser un evangelista. Él bajó de allí del estrado porque está en una tarima. Y cuando él bajó, yo me acerco a las gradas y él me pone la mano en el corazón y me dice, no me digas nada. Hoy te dice el Señor, en el nombre de Jesús recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibí la paz que yo jamás había experimentado en mi vida y desde ese momento hasta el día de hoy he caminado con el Señor y han pasado ya más de 26 años de esa primera experiencia. De esa primera experiencia. Y cuéntame entonces, tú en el proceso de conversión, tú te desarrollabas como futbolista. Exactamente. ¿Y cómo podríamos decir, cómo logras coordinar algunas cosas o ya cuando tomas el ministerio ya no podías haber seguido jugando por tu lesión? No, ponle cuidado que cuando Dios empieza a tratar con mi vida, porque antes de ser creyente, yo como futbolista, uno va donde el brujo, el hechicero, que vaya, que se bañe en el agua del río, que vaya y que se ponga una cuerda en la mano o en el pie. Uno cae esclavo de ciertas supersticiones, que eso es muy conocido en el fútbol profesional e incluso en el amateur.
Y nunca tuve esa inclinación de buscar el rostro de Dios. Después de la lesión yo tuve una recuperación, yo termino en un club de ascenso en Colombia, Deportes Popayán, con un profesor que me conocía de mi formación anterior, que es Nelson Abadía. Fue el técnico de la Selección Colombia más de 10 años, él entregó la selección femenina hace poco. Y allí en ese último tramo mío, evidentemente después de la lesión ya había bajado mucho el nivel. Después viene el traspié que tengo con mi pareja, que era mi esposa. Fue un tema muy fuerte emocional. Allí viene la conversión. Yo estoy en ese proceso entre abandonar algo que era mi sueño y conocer a Dios. Y de repente llego a una iglesia y de repente el código que se escucha a veces en la iglesia es que el deportista, si quiere amar a Dios, tiene que dejar su actividad porque eso es un reino de las tinieblas. Es un conflicto emocional ahí. Y ese conflicto emocional yo decidí de dejarlo. Una vez vino el pastor que me estaba pastoreando en aquel momento, Luis Henry Rosero, y me dice: Luis, te están buscando para casa un torneo. Nosotros queremos presentar un equipo como asociación de pastores cristianos para que podamos hacer evangelismo a través del deporte. Y yo le decía: no, pastor, eso es del diablo, está mal influenciado, eso es del diablo. Me dijo: no, Luis, tú estás equivocado, tienes que ir a jugar. Y dije: bueno, yo me voy a sujetar a tu orden, pastor. Y fui a jugar. Jugué como unos 5 partidos. En uno de esos partidos yo salto a cabecear un balón, nos han expulsado 3 jugadores, yo salto a cabecear un balón y con la parte de mi cabeza, la parte de atrás, a lo que yo cabeceo, un jugador se rajó la ceja, se rompió, lo tuvieron que sacar en ambulancia. Terminó el partido a los 5 minutos, yo me fui a la casa, me bañé y llegué a la iglesia y estaba orando y el pastor viene y me dice: ¿qué te pasó, Luis? No, pastor, ganamos 3-2. No, ¿qué te pasó en la cabeza? No, nada, no, pastor, rajé a un chico de un cabezazo. Y me dijo: no, tiene la cabeza abierta. Yo tenía tanta adrenalina en el cuerpo que tenía una incisión en la cabeza y tuve que arrancar al hospital. Me tomaron 14 puntos. Y ahí yo le dije: pastor, ¿qué le dije yo? Que no debería jugar más fútbol porque eso es del diablo. Y me aparté 8 años sin hacer actividad de fútbol. Yo empecé a darme cuenta de esta realidad, porque a veces uno, cuando ve el evangelio desde un solo lugar, a veces a uno le influencia mal. Y yo, cuando ya salí de Colombia y empecé a cruzar naciones como evangelista, ahí me enteré de que el deporte era un oficio más y que los jugadores o gente que en el estadio el día domingo están dedicados a un equipo pueden congregarse en un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado y pueden ser hijos de Dios. Y ahí ya Dios me abrió mi mente y ahí empezó mi carrera y ahí yo decidí ya servir al Señor y me embarcó el Señor en el ministerio, porque diría: me embarqué o me embarcó el Señor en el ministerio. Ahora, ¿tú crees, por lo que, bueno, no es que lo creas, yo creo que es así, todo tu conocimiento en el deporte, principalmente en el fútbol, lo pudiste de alguna u otra forma canalizar con el trabajo ministerial? Es decir, no como jugador, obviamente, pero sí con todo el conocimiento que hay como un exfutbolista. ¿Pudiste ingresar con eso al ministerio y establecer algo dentro del ministerio con el tema del fútbol? No, yo lo veo desde otro punto de vista, porque yo con el deporte quedé frustrado. La persona que me escucha por ahí, sea algún jugador de alto rendimiento que su carrera terminó a temprana edad como la mía, o sea algún joven que se frustró por X o Y motivo de la carrera, uno queda frustrado, Carlos. Yo quedé frustrado por el amorío, quedé frustrado por mi rendimiento, quedé frustrado por lesión. Cuando yo me entrego al Señor, totalmente desenfocado del deporte. Yo he pasado por 5 universidades. Yo había estudiado primero en Colombia, Universidad Santiago de Cali, una carrera en ciencias sociales con una beca deportiva. Y después de que yo renuncio al deporte, yo metí mi cabeza en la universidad. Yo he pasado, estudié ciencias sociales, tengo un magíster en evaluación de impacto ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después vine a Chile, tengo una licenciatura en teología, por ahí con un máster en teología en una Universidad de Vida de Israel. Y aquí en Chile tuve la oportunidad de entrar a estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Tengo la capellanía hecha, también una capellanía deportiva certificado por la Universidad Araucana. O sea, yo metí mi cabeza en todo lo que es estudio y la iglesia. Pero como Dios es el que conoce nuestros horizontes, un día vino mi supervisor territorial, Enrique Carmona, y me dijo: oye, Luis, ¿tú me puedes colaborar con un proyecto deportivo a nivel de territorio?
Yo le dije, por supuesto, mi obispo. Así que me encargué del área del deporte y establecí una academia, una manera de poder llegar a los jóvenes. Y resulta que después de que ya dejé mi cargo, eso se convirtió en un medio que Dios fue llevando hasta que terminé finalmente otra vez en el deporte, trabajando para el deporte. Pero siempre ha sido la iglesia y el deporte ha sido como un complemento, es como una herramienta evangelística. A la capellanía deportiva me permite llegar a ciertas personas del ámbito deportivo, sea amateur o profesional, pero ha sido como una herramienta. Entonces he tratado de llevar esa herramienta que Dios me ha entregado bajo la gracia de Dios, pero creo que fue al revés. Primero fue el ministerio, después vino lo deportivo. Hoy en día lo veo como una mano más que me da el Señor para poder llegar a algunas personas. Ya, eso es importante, es decir, lo que tú en algún momento practicaste, lo viviste como ser un profesional en el fútbol, eso sí, has aprovechado esa instancia para poder realizar algunas labores dentro de tu ministerio. Entonces, increíble que la capacidad de la cual Luis había sido a través del fútbol, estas capacidades me imagino importantes para un futbolista, porque él habla desde el punto de vista como un futbolista frustrado, por supuesto, porque no alcanzó quizás a llegar a algún club en el país donde estabas, o haber podido tener una carrera más bien internacional. ¿Crees tú que puede haber sido porque Dios tenía otro propósito? Obviamente, ¿creemos eso para tu vida? Que no iba a ser el fútbol, sino que iba a ser el ministerio. Evidentemente yo pasé por Liga de Quito con el profesor Oscar Zudí, año 94. Tuve con Gilson de Sosa, Coco Aire, Javier Berrueta, Lupo Quintero, Mancilla, Chiriboga. Sí me di roce profesional en Ecuador, en Liga de Quito y Liga de Puerto Viejo. En ese momento la Liga era un equipo chico, porque la Liga empieza a crecer del 98 en adelante, cuando se funda el Estadio Casablanca, y ya la Liga se convierte en un club importante en Ecuador. Hoy en día es un club importante, un club relevante. Yo diría, mi carrera no prosperó, mi frustración dirá, uno comete errores como persona. Uno de mis errores en el fútbol fue que cuando yo me lesiono, yo vuelvo al fútbol profesional un año después y por ahí un empresario me dice, oye Luis, hagamos más vigente tu carrera, arreglemos tu edad. Y me hicieron arreglar la edad. Y yo estaba en uno de mis mejores momentos, casi a mis 25 años jugando. Y empezaron a salir algunas ofertas importantes, entre esas ir a Boca Juniors de Argentina por $1 millón el pase en ese momento. Y yo escuchando en un partido, jugamos contra América, contra el Deportivo Pasto y contra el Boca Juniors. Y resulta de que yo escuché a un empresario decir en la banca, yo escuché, 20 años, sabe mucho para 20 años. ¿Okay? Yo ya tenía 26 años y estaba arreglada la edad. Entonces, en un temor que me llega, yo dice, yo me voy a ir preso, si hay una negociación me voy a ir preso. ¿Qué hice yo? Me retiro, sin saber lo que me iba a pasar con la que era mi esposa. Si yo era sabido lo que iba a pasar, yo me lo había jugado, pero yo simplemente dije, me retiro, cometí un error, mal arreglé mis papeles, esto me metí en un fraude. Ya después me enteré que por ética, estamos en un canal de televisión, no voy a decir nombres, me enteré que muchos jugadores en el fútbol, en el mundo, arreglaron sus edades para tener más vigencia. Jugadores de tanta edad se bajan 4 o 5 años para tener más vigencia y para más mercado. Y yo en ese momento me llené de miedo y me retiré, me puse un negocio y después el Señor vino a mi vida y ya empezó a trabajar mi corazón. Evidentemente que tu pregunta me dice, si Dios no me hubiera frenado mi carrera en ese momento, quizá yo no hubiera servido estos 25 años a Cristo. Es lo más seguro. Yo en 25 años, Carlos, he tenido el privilegio de abrir 25 obras en 7 países. Centros de rehabilitación, comedores cristianos, academias de fútbol, iglesias. Dios me ha permitido ser un emprendedor para la obra de Dios. Si yo hubiera estado entretenido en el fútbol, estoy seguro que no hubiera hecho eso. Pero a veces de repente digo, Señor, y no ha podido hacer las dos cosas, pero son cuestiones que uno sabe que Dios detuvo en ese momento ese recorrido y usó toda esa energía, esa fuerza que yo tenía de mi juventud para botarla hacia el ministerio y poder lograr servir a Cristo desde plataformas como el deporte, como la capellanía, como la misma iglesia local donde pastoreo. Entonces ahí uno se da cuenta que los propósitos de uno a veces, y duele, Carlos, porque cuando tú proyectas tu vida a una temprana edad
E incluso siendo un joven adulto, estamos hablando de una persona menor de 25 años. Y de repente uno quiere ir hacia allá, pero Dios le dice hacia allá. ¡Wow! Es muy duro. No Entonces, obviamente, es difícil pensar en eso. Ahora, en todos estos años de ministerio, me imagino que satisfacciones has tenido muchas, como también has tenido algunas luchas y algunos, por decirlo así, algunos desaires. Cuéntanos un poco, porque todo, como le mencionaba también a otro pastor, sabemos que este oficio del pastorado no es tan fácil. Hay que tener lucha. ¿Y cómo fue tu ministerio? No creo que haya sido tan... Tiene que haber habido un sudor y lágrima por ahí. La vida del pastor, mira, yo creo que la pregunta que tú me haces me pone entre la espada y la pared. Me pone entre la espada y la pared porque uno experiencialmente, o la experiencia de muchos ministros dice que uno sufre dentro del llamado. Pero los sufrimientos que uno tiene a veces de repente son cuestiones naturales que puede suceder en cualquier otro cargo. Tú tienes, por ejemplo, a cargo en una administración de una empresa 80 personas o 100 personas y siempre hay un remanente de un 15, 20, 30% de personas que no van a estar de acuerdo con tu liderazgo. Es parte natural de la vida. El pastorado viene a ser algo igual. Yo he tenido de repente algunos desencantos, por decirlo así, alguna experiencia donde uno puede ser lastimado de repente por una traición, entre comillas. La traición que uno puede vivir en el ministerio es ayudar de repente a personas y uno de repente, no, pastor, me voy, pero ¿por qué se va? ¿Algún motivo? No, es que esto, aquello, lo otro. Y uno de repente siente como un apego hacia ese tipo de persona y eso causa un dolor, pero he tratado por todos los medios de estar siempre atento. Cuando nosotros hacemos retiros de parte de la corporación, hacemos programas que nos ayudan a sacar este tipo de situaciones, o a un psicólogo cristiano que de repente nos da algunas pautas. Entonces, todas estas capacitaciones que constantemente la misión nos entrega, nos ayudan a sobrellevar. Y yo diría hoy, gracias a Dios, porque ha sido algo muy lindo. Yo soñé con ser un ministro y me siento contento de serlo. Le digo a mi Dios, gracias por permitirme serlo. Ahora que yo no tenía ninguna intención de volver a incursionar al deporte. Hoy trabajo con América de México, trabajo con la segunda, que es América Leyendas, con el profesor Cristian Saavedra Sánchez, que está encargado de América Leyendas Sur. Y estamos trabajando para ser canales de bendición a algunos jugadores cristianos y no cristianos para cumplir su sueño. Y dentro de ese trabajo le digo al Señor, gracias Padre, porque no estaba en mis planes ni mis pensamientos hace unos 10 años atrás que yo volvería a ese camino, quizás para ser en este caso un profesor o un canalizador o un representante como se está presentando ahora. Entonces el ministerio en algún momento sí me ha dolido, en algún momento la pandemia fue muy fuerte porque uno dejó el apego de estar uno saludando, abrazando, viendo a los hermanos persona a persona y de repente estar uno en las redes. Solamente por una pantalla, es un tema, pero en general Dios ha sido muy bueno. Mi esposa es una excelente compañera, es una mujer que es fonoaudióloga, me ayuda mucho en el ministerio, me ayuda mucho en el trabajo del deporte. He trabajado en el deporte ya muchos años, 25 años como profesor. Después de que me retiré, he trabajado siempre en deportes y he podido compatibilizar el trabajo ministerial con el deporte, y la capellanía la hago de una manera muy peculiar a lo que en las capacitaciones nos enseñaron, porque entre ser profesor y ser capellán allí, yo tengo que a veces que resolver ser profesor, porque el capellán es el apoyo espiritual que una persona necesita en un momento determinado, más el deportista de alto rendimiento, que tiene tanta situación por lesión, por desamoríos, por desapego familiar, por salir del país, por cambiar de cultura, el choque cultural, la comida, las costumbres. Entonces, mi apoyo espiritual de capellanía yo lo hago más hacia los jugadores que he mandado hacia afuera que los que están adentro. Los que están aquí adentro yo trato de ser el profesor, y los que están afuera, sí les digo, recuerden que tengo una capellanía deportiva, así que cualquier cosita llámenme para yo poderlos apoyar, para poder orar, para poder ser relevante a lo que están haciendo. Cuéntame, la iglesia, ¿cómo aborda y cuál es el trato contigo al ver que tú trabajas a través del deporte también, puedes realizar tu ministerio? Mira, yo recibo una iglesia que, bueno, en realidad nuestra corporación, la Iglesia de Dios,
es una misión muy abierta, es una visión que es muy grande en el sentido de pensamiento, hablo yo, en relación a que hay un poco más de diversidad de ministerios. No ha habido ninguna complicación para nada. Nosotros hemos tenido niños, por ejemplo, Damián Pizarro fue miembro de nuestra iglesia, él vivía a los 100 metros de la iglesia de la Bandera, lo conocimos en la escuela dominical, estuvo conmigo desde los 9 años. Su abuelo Sergio Huenqueo, él hace un par de domingos estuvo en el culto. O sea, yo he tenido jugadores viviendo en la iglesia. Por ejemplo, fundé una escuela en Cerro Navia con el pastor Alarcón, Pedro Alarcón, con Diego Espejo, que es un jugador profesional que yo representé en su momento. Diego vivió 3 años en la iglesia que yo pastoreo y actualmente trabaja con el pastor en la escuela que tiene en Cerro Navia. O sea, el contacto sigue. Mauricio Dibudio es un joven que venía de la iglesia del pastor Zárate de Colina y él le quedaba muy difícil venir a entrenar. Entonces me lo traje a ir a la iglesia el año pasado, vivió en la iglesia. Ahí el Señor le dio profecía que hace el jugador profesional. El chico lleva 3 meses en México, 11 partidos, 11 goles. Ahora ya hay conversaciones con el Venecia de Italia. Así que hemos tenido personas allí que hoy en día están incursionando en el fútbol profesional. Entonces la iglesia no ha habido ningún problema, ni de los más ancianos y menos de los más jóvenes. O sea, ha habido un ministerio muy agradable. Niños que, pastor, yo quiero ir a tu escuela. Yo tengo niños de la iglesia que están conmigo en la escuela desde muy niños y esperamos en Cristo que Dios les abra puertas para llegar lejos y que puedan honrar a Cristo, porque la misión no es formar solamente un jugador para que vaya a la elite, sino que un jugador también vaya a la sociedad con valores y con un mensaje para aquellos que ven, porque el fútbol es un mercado muy amplio en el mundo. Entonces, ¿te ves en algún momento confrontado con que sí, la misión y la iglesia a la cual tú ministras apoya todo lo que tú estás, por supuesto, realizando a través del trabajo del deporte, principalmente del fútbol? Qué maravilloso poder escuchar el testimonio de Luis Ramírez, un pastor, un capellán, un hombre que ha desarrollado su ministerio a través de este espejo también que es la capellanía, el trabajo deportivo. Creo que vamos a una pausa musical y luego retornamos y regresamos con la entrevista de la semana. Es Jesús la mano que me sostiene. Eres el que acompaña mi soledad. Eres el que me ama sin condiciones. Eres el que transforma mi voluntad. Eres aliento que me alcanza. Eres la esencia que me embarga de amor. Eres emblema de mis sueños. Eres la fuerza de mi ser, Jesús. Eres clemencia de mis ruegos. Eres bendito que me calma el dolor. Eres Señor de mi consuelo. Eres el alma del amor. Eres el paraíso que nos espera. Eres mi nueva fuente de santidad. Eres el que me alienta en la triste espera. Eres el que sustenta mi libertad. Eres aliento que me alcanza. Eres la esencia que me embarga de amor. Eres emblema de mis sueños. Eres la fuerza de mi ser, Jesús. Eres clemencia de mis ruegos. Eres bendito que me calma el dolor. Eres Señor de mi consuelo.
aliento que me alcanza, eres la esencia que me embarga de amor, eres emblema de mis sueños, eres la fuerza de mi ser, Jesús, eres clemencia de mis ruegos, eres bendito que me calma el dolor, eres Señor de mi consuelo, eres el alma del amor. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Agradecido de parte de Dios por esta maravillosa alabanza que hemos escuchado. Eres Jesús, Él es el Señor, eres Jesús, de Marcos Salinas. Conversando con el capellán Luis Ramírez, ministro del Señor, y con todo lo que él ha desarrollado a través de su vida deportiva, por supuesto, como jugador de fútbol, y todas las cosas que él pudo entregar y ha estado entregando a través de esto. Dios capacita al hombre y le da ciertas habilidades, y una vez que a veces conocemos al Señor, bueno, hay algunos que ponen estas habilidades al servicio, a disposición de. Es una forma también de poder ganar, captar, evangelizar, como usted hoy día lo puede ver y apreciar en algunos, Luis, tú perfectamente lo sabes, jugadores que han conocido al Señor, como Matías Fernández, Luis Pedro Figueroa, que jugadores de fútbol que hoy día conocieron al Señor y a través de esa plataforma se vieron empoderados, y obviamente hoy día son hijos del Señor y han podido establecer y dar a conocer también a Jesucristo a través de esto. Cuéntanos, conversábamos, Luis, tú no tienes pensado volver a Colombia, ¿no? Ya te quedaste aquí en Chile, tienes un ministerio, un trabajo, y me imagino que tú también tienes algunas metas y algunos sueños que deseas que se vean cumplidos en un corto, mediano, largo plazo. Cuéntanos cuáles serían tus sueños a realizar en esto que queda del 2025 de aquí en adelante. Bueno, a nivel ministerial, como el cargo que yo cumplo hoy, estoy encargado de una obra en La Pintana, y primeramente pues a Dios tengo que responderle a ese llamado, tratar de servir al Señor en lo que me ha entregado. A nivel de capellán, trabajo con los jóvenes que están saliendo hacia
hacia México, Colombia, algunos a España, por medio de la agencia que Dios me entregó, como una herramienta de trabajo y también una herramienta evangelística. Poder ser canalizador y ser facilitador para que algunos jóvenes puedan cumplir los sueños, aquellos que son cristianos y los que no son cristianos, también que a través de esta plataforma ellos también puedan en su momento conocer a Jesús. Con el capellán Romo estuvimos conversando hace unos días para ver si apoyamos a la Asociación de Fútbol Cristiano, que es una entidad que viene con fuerza, a cargo de unos capellanes, de Ricardo, y ver de qué manera puedo ayudarles allí, porque me parece un trabajo muy lindo. En algún momento en Chile hubo un club cristiano llamado Sana, a cargo de Luis Alberto Ramos. Entonces me gustaría soñar. Yo tengo 2 niñas, una de 13 y una de 10, cumplió 11 hace poco, que juegan a la pelota, y si en algún momento se abre la oportunidad para ellas, pues como padre también tengo que ver eso. Hoy en día el fútbol femenino está tomando mucha fuerza. Creo que a nivel cristiano habrá alguna oposición, porque si lo hubo para nosotros los hombres, me imagino para las mujeres, pero son realidades, eso es simplemente una profesión. Estamos en una época donde el mundo está virando rápidamente y tenemos que saber observar con un lente muy, pero muy sabio, qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, qué podemos nosotros hacer, qué podemos aportar como ministros, como capellanes, como personas, para que otro pueda llegar. Y no solamente que pueda llegar, porque un sueño de un jugador de élite puede solucionar la vida de una persona, la familia, una comunidad. Hoy en día nosotros tenemos jugadores, por ejemplo, Selección Colombia tiene mucho jugador cristiano. El caso, por ejemplo, Miguel Borja es un cristiano. Tenemos Juan Guillermo Cuadrado, que ya viene prácticamente llegando al retiro, que son jugadores que conocen de Dios. Hay un número muy grande de jugadores en selecciones. La selección ecuatoriana tiene mucho cristiano, y estos jugadores hoy en día están honrando a Jesucristo a través de sus carreras. Creo que los estadios son los centros de congregación más grandes que hay en el mundo. Un estadio puede concentrar 80, 90 mil personas. Entonces son medios que Dios está usando para llegar al mundo. Así que me siento feliz que Dios me considere. Yo fui un jugador profesional por ahí entre las sombras. Cuando yo hablo de frustración, hablo es que hay jugadores que han sido sus carreras muy brillantes, jugadores que han tenido carreras de 15, 20, 22, 25 años. Mi carrera fue una carrera de 6 años, terminada por una lesión. Entonces, en un tiempo muy distinto, hoy en día cualquier chico juega un partido y saca un Instagram y al tiro ya lo subió a las redes y ya todo el mundo vio. En aquel tiempo existían unas cámaras que eran más grandes que el auto. Entonces todo era más lento. Pero aún así me siento feliz y contento de poder servir a Cristo, de poder haciendo la obra del Señor en lo que Dios me dé, las herramientas que me dé, sea el fútbol, sea la capellanía, sea la iglesia local. Lo que Dios me permita, yo feliz. Eso me hace contento, me hace feliz. Lo importante es que vaya entendiendo nuestra hermandad, o las personas que ven la entrevista de la semana, que nosotros como capellanes, lo he mencionado en varias oportunidades, nosotros es sacar la iglesia a la calle, es poder empatizar un poquito más con el menesteroso, con el pobre, pero no dejamos de entregar también el mensaje de Jesucristo. No es que nosotros vayamos solamente a las personas a llevarle una caja de mercadería y todo eso y listo. Y aquí. Eso es un trabajo social, es un trabajo, una acción de servicio sin problema. Es que también nosotros después de todo esto también hacemos un trabajo espiritual. Y cuando hablamos de este trabajo, y estamos hablando principalmente de la capellanía, y estamos, porque a veces el mundo tiene una mirada muy distinta, Luis, hacia nosotros los cristianos. El mundo nos ve como bicho raro, como los cristianos que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer esto ni aquello. Y que poco menos que, no sé, pues nosotros somos, por no decir entre paréntesis, casi tontitos, o somos personas como diferentes. Querido amigo y hermano, que hoy día están deportistas que son cristianos, artistas del ambiente
decirlo así, de la farándula, no sé, el Señor. Entonces el mundo se pregunta, Luis, dice, no, pero ¿cómo estas personas pueden ser cristianos? ¿Cómo pueden llegar a ser si son personas que transitaron por este mundo, que vivieron en este mundo, y hoy día como cristianos? No. Cristo vino a toda la humanidad, no ha hecho excepción ni de países, ni de colores, ni del amarillo, del negro, del blanco, del trigueño, del colorín, no, Él vino a todos. Entonces entendamos, hermano, no cerremos tanto nuestro pensar, que Dios puede llegar a cualquier persona que Él quiera tocar, a cualquier persona que le busque del corazón y que alcance esta instancia. El Señor va a llegar por como llegó a través de Luis, un joven deportista, futbolista, y que no pensemos después que todo lo que él vivió, lo que padeció, fue porque el Señor lo castigó o el diablo se metió en la cola. No. Él hoy día hace un trabajo muy especial. Cuéntanos entonces, Luis, tenemos, y tú tienes en mente trabajos para poder realizar. Estos trabajos que tienes enfocados de aquí en adelante, por supuesto vas a necesitar recursos, vas a necesitar apoyo de algo, de alguien para poder seguir adelante. Bueno, vas a tener el apoyo de Dios, eso es indiscutible, pero ¿cómo piensas desarrollar las diferentes actividades que vienen a tu corazón? Mira, yo he trabajado con Chile Deportes, he trabajado con municipalidades. Hoy en día estoy trabajando con América de México, con segunda categoría América Leyendas, y por ahí de repente hay ciertos obstáculos entre lo que es el trabajo municipal, el trabajo de las comunidades, con el trabajo profesional, en relación a las canchas. Cuando tú trabajas con la municipalidad o con Chile Deportes, a mí me pasan la cancha gratis, yo no puedo cobrarle al niño ningún valor por entreno, pero la municipalidad o en ese caso el Instituto Nacional del Deporte me pagaba a mí el salario. Hoy en día nosotros trabajamos con un club deportivo, estamos mandando jugadores fuera del país, estamos proyectando a alto rendimiento a jugadores, pero he ido a tratar de buscar canchas para abrir otras escuelas y me encuentro con un problema que es incompatibilidad. No, es que si a mí me pasan la cancha, yo no puedo cobrar ninguna mensualidad al jugador. Y como trabajo con un club profesional y los equipos trabajan de esa manera, porque todas estas filiales que ustedes ven funcionando en cada comuna, esas filiales, esos recursos que entran es para sostener un profesor, y también los clubes también tienen ciertos ingresos a nivel masivo para todos sus proyectos como clubes profesionales. Entonces, ahí he tenido algo de traba, porque me ha sido difícil conseguir una cancha que sea cero costo para tener un cobro de mensualidad bajo. Yo trabajo regularmente con mensualidades entre 10 a 25 mil pesos mensual, que eso es muy barato, con proyecciones. Ya tenemos jugadores en el extranjero y hay un resultado a corto plazo de que sí estamos trabajando y que tenemos las conexiones para ayudar. No podemos prometer a alguien que va a ser profesional, porque eso depende del talento de cada uno, pero sí al menos tenemos las plataformas y las conexiones para trabajar un tipo de mercado. Tampoco es que trabajo un mercado elevado como lo puede trabajar ciertos representantes o personas del fútbol conocido a nivel nacional o internacional. Sí trabajamos un mercado con jugadores que tienen ciertos recursos, que tienen ciertas habilidades para ser jugadores profesionales en un mercado quizás más bajo, pero usted sabe que trabajando para Dios, el jugador que tú menos piensas el día de hoy puede el día de mañana llegar muy lejos. Entonces, me encanta la tarea. Me gustaría en un corto plazo tener algún patrocinio para las escuelas, porque hay niños que no tienen cómo pagar una mensualidad de $25. Decir una persona, yo quiero patrocinar 2 niños de la comunidad. Profe, ¿tiene algún niño que sea bueno, que sea un niño de escasos recursos que yo quiera patrocinar? Ese tipo de movimiento que se ve en algunos momentos, quisiera empezarlo a ver. No lo he pedido, tú me lo hablas aquí, pero que es real del fútbol, es necesario. Mecanismos, alguien, oye, profe, no te preocupes, te mando el uniforme, ahí
le pongo el nombre de mi empresa, le pongo el nombre de mi emprendimiento y te doy un uniforme para que los niños tengan para los partidos. Nosotros regularmente activamos, no en torneos, los torneos en Chile son costosos, estamos trabajando para allá. Por ahora estamos haciendo amistosos con clubes. Por ejemplo, este 31 tenemos un partido amistoso contra contra la Unión Española, sub-17, sub-21, y también tenemos por ahí con una escuela de Colo-Colo, tenemos un partido con los infantiles. Son cosas que se van dando, cosas que se van presentando en el camino, pero que no tienen ningún costo extra. Cuando nosotros ingresamos con un costo extra, sería subir las mensualidades. Yo trabajo en la Florida, trabajo en La Pintana, de ahí encontré a Damián Pizarro hace más de 10 años, 11 años exactamente, y este tipo de niños no tienen a veces recursos. Entonces en eso por ahí estoy un poquito lento, pero ya vendrá la bendición de parte de Dios para poder potenciar esa área y poder financiar a esos niños que tienen talento y que no tienen cómo financiar un sueño. Tú a través, bueno, de estos deportistas cristianos que hoy día existen, por ahí sabemos, bueno, Matías Fernández, Luis Pedro Figueroa, el Superman Vargas y otros jugadores también, creo que Pavés, pero no el de Colo-Colo, han sido hombres que han ido conociendo al Señor. ¿Tú crees que se facilitarían, obviamente, tus proyectos al estar de una u otra manera enganchado con ellos? En algún momento sí. Sí, porque ellos de una u otra manera están en proyectos cristianos interesantes, como Luis Pedro Figueroa, proyectos que uno sabe que la mano de Dios está sobre ellos. Entonces, en algún momento se van a dar las cosas. Yo conozco a Harold May Nicholson hace mucho tiempo. Y cuando Harold fue que nosotros hicimos el puente para Damián, hemos hecho puente para algunos jugadores más. Tengo esas conexiones, pero siempre he sido respetuoso, porque con las personas del fútbol uno tiene que tener una ética, es una ética profesional, porque una cosa es un facilitador y en ese no quiero topar, porque más que el respaldo o la vocería que te da una persona en un momento determinado es mucho más importante que un recurso. Pero habrán jugadores por ejemplo, con Giovanni Hernández cuando estuve en Colo-Colo. Yo Giovanni lo conozco desde niño y es un cristiano que ha sido cristiano desde muy niño y tenía un proyecto de radio. Yo en ese momento era gerente de la radio Panamericana 142 de la M, primer radio evangélica de Chile, donde Gigi Aria predicó por más de 30 años, su dueño don Julio Vizcarra Sánchez, y está en un proyecto de comprar esa radio en ese momento en $1 millón. Y el facilitador de aquel entonces iba a ser Giovanni, pero después hubo un problema allí por temas de término de contrato antes de tiempo, por unas cláusulas que tuvieron que pagarse, una multa que se hubo que pagar, entonces todo se cayó. Pero Dios en su misericordia tendrá su tiempo. Yo de ahí después dejé de dirigir Panamericana y me dediqué a un proyecto local. Tuve una radio comunal en La Pintana, tuvimos muchos años, tuvimos programas en vivo y hace unos 2 o 3 años se la pasé a un pastor que está todavía activando 107.5 ahí en La Pintana y descansamos en Dios y empecé el proyecto del fútbol. Antes trabajaba a nivel amateur, Chile Deportes, corporaciones, traí Milipilla, María Pinto, Miraflores, Curacaví, Cerro Navia, Estación Central, San Ramón, La Florida. Y ahora actualmente volví otra vez a incursionar para ver si llegamos un poquito más lejos con el sueño de aquellos chicos, aún cristianos, de que puedan llegar, si es posible, al fútbol elite. Si es que alcanza a llegar al fútbol profesional, otros al fútbol un poco más arriba, los recursos van a llegar, Carlos. En cualquier momento van a llegar. Luis, ¿tú estás canalizando solamente todo este trabajo aquí en Santiago o hay alguna proyección de poder llevar todo esto también a regiones, tanto para el norte o para el sur de nuestro país? Mira, nosotros estamos abiertos en estos momentos a donde Dios quiera. Si a mí me dice un amigo, un pastor, una persona, profe, podemos poner una escuela, qué sé yo, en Curacaví, o podemos poner una escuela en Curicó, o podemos poner... No hay problema. Si ustedes tienen un profesional allí, no necesariamente una persona que ha llegado a profesional, quizá un PF, o una persona que esté preparada en deportes, vamos a hacerlo, porque yo soy visor oficial de la América y la oportunidad de los muchachos la van a tener en el momento que pueda verlo. Yo puedo ver un jugador en 2-3 minutos y ver si hay algo en él. Eso es un don que Dios me ha dado. Estamos abiertos a crecer, estamos abiertos incluso a trabajar en Sudamérica. Ya tengo por ahí un proyecto en 2 países, en Argentina y en Uruguay, para abrir escuelas.
Estamos atentos, qué es lo que Dios quiere con esto. Esto ha ido lento. Este es mi segundo año. Este proyecto yo lo estoy desarrollando a nivel personal desde hace 6 años. Ya he tenido escuelas, pero esto con América y con el fútbol profesional lo empezó el año pasado. Este es mi segundo año. Ya hay jugadores profesionales y logramos una acción positiva de uno de nuestros jugadores ya a un mercado más fuerte como el de Italia, o de Europa, o el mismo México, una MX, una MLS. Eso solito se va a ir anunciando, porque las cosas en el fútbol se van notando poco a poco y solito se van abriendo los canales. Comúnmente cuando salta un chico maravilla por ahí, como se dice, un joven con hartas cualidades, virtuoso para el tema del balón, tú lo puedes vislumbrar, tú recién lo mencionabas, tú puedes enfocar tu mirada y poder. Usas los dos medios, me refiero, le destacas lo habilidoso, porque tiene una habilidad, tiene un tema, pero también dentro de tu corazón está el poder también que esta persona, que tú tienes la facilidad de tomarlo y a lo mejor darle un empujoncito, también no dejas de entregar, por supuesto, de sembrar la semilla en su corazón. Excelente pregunta, por supuesto. Llegó un joven que venía de Godoy Cruz, de un pastor amigo de Colina, y el chico vino a entrenar conmigo, estuvo viviendo en nuestro templo, y él estaba en la reunión de los entre semana. Así que yo hablé con el pastor en Colina y le dije, pastor, ¿por qué no le hace un discipulado los fines de semana y bautízalo para que se vaya bautizado? Así fue. El chico se fue bautizado, se fue bendecido. 11 goles, 11 partidos en 3 meses. Segunda división, Liga UPCL en México. Y ya el Venecia levantó el teléfono por el chico. Lamentablemente Venecia descendió. Hubiera sido un golazo ponerlo en un Serie A, pero Venecia pues descendió. Ustedes que ayer terminaron en Europa ya las jornadas casi en todos los países, y lamentablemente el Venecia descendió. Pero ese chico se fue marcado por Jesucristo. Ese chico ya está dando la gloria a Dios. Mauricio Dibudio, le decimos el Dibu por Dibudio y por Dibu por el Dibu Martínez. Entonces, el Mauro es un niño que está tocado por Dios. Y la intención, si yo puedo ver un chico que tiene talento y yo quiero decir gracias, Señor, porque este muchacho tiene talento, pero también tengo que tener una mirada escatológica de salvación para él. Porque esa persona va a tener el día de mañana una fama que podría, esa fama, ser un puente de bendición a muchas personas. Nosotros podemos tener evangelistas con una reputación muy buena, pero a veces un deportista de alto rendimiento tiene un acercamiento a las personas de una manera increíble. Entonces es un medio evangelístico muy fuerte. Un jugador que llega a la elite siendo cristiano, con un buen testimonio, con solo ponerse una cinta en la cabeza, Jesús te ama, está impactando vidas. Tú hablas de que ya un jugador llegó a la elite, es decir, llegó a un nivel, por supuesto, profesional, porque estamos hablando de alto rendimiento. Hay un profesional y obviamente hay que sembrar la semilla para que este profesional después no se le vaya el humo a la cabeza, como se dice por ahí, y terminemos sacando un joven que después, no sé, pues tú sabes que la palabra del Señor dice que el mundo es una tribuna de público que nos está mirando todo lo que nosotros podemos hacer o podemos ver. Por eso a mí a veces no me gusta darle tanto realce cuando tocan temas de, oye, viste este artista se convirtió en el Señor. Esperemos, veamos también, porque es importante también que entregue fruto, porque si no puede dejar el evangelio muy bien puesto, como también puede dejar el evangelio como por ahí por el suelo. Entonces, que no se vaya para el otro lado, como se dice, ¿ah? Que permanezca. Tu pregunta es muy inteligente, Carlos. Te felicito por formularla y por hacer ese alcance en este momento. Todo lo que es farándula, tanto cantantes, estamos hablando de músicos, estamos hablando de deportistas, no solamente fútbol, cualquier deporte, o políticos, están expuestos porque es un nivel muy fuerte, es una prueba muy alta. El político que es cristiano y llegó a un cargo, fue alcalde, fue presidente, tiene que lidiar con idiosincrasias, tiene que lidiar con ciertas políticas que van de turno. El deportista tiene que lidiar con ciertas administraciones donde juega
creencias, con jugadores, con ateísmo. Esos tres, lo que es farándula es muy fuerte, es un tema que es una lotería. Una persona puede ser llevada por el Señor y lo tenemos es testimonios de Elvis Presley, por ejemplo, ministro de alabanza de Billy Graham, y una vez le pagaron, podía tocar y la plata era buena y el chico se apartó. Entonces podíamos dar un sinnúmero de artistas en el medio del arte que fueron cristianos, conocedores, que después se apartaron del Señor. Pero es una carrera y es un riesgo que tenemos que tomar, Carlos. Que tenemos que tomar. Porque a veces la persona o el jugador, en este caso el deportista, te va a llegar allá y no va a cumplir lo que él prometió. No va a cumplir. Algunos se han frenado, algunos se han estancado por no haber cumplido. Pero, ¿sabes? Muchos de ellos van marcados por una enseñanza, por unos valores cristianos, y aunque ellos de repente cometen ciertos errores, no son los mismos errores que pueden cometer otras personas que nunca tuvieron un conocimiento de Dios. Entonces, de todas maneras, tu pregunta inteligente es una porque lotería. Hoy día también vemos una actitud, sobre todo los jugadores profesionales de fútbol de alto rendimiento. Hoy día tengo algunos que obviamente hacen un gol y hacen así, o levantan las manos, o tienen, antes de comenzar el partido, se hincan o agradecen a Dios por el triunfo, no sé. Es todo lo que brilla, es oro. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Me hago entender. Te entiendo. No todo, por supuesto, porque hay dentro de esos que hacen así, también hay algunos porque tienen una tendencia católica, apostólica, romana, otros también protestantes. ¿Tú tienes tu opinión con respecto a eso? Mira, como capellán, me pusiste en una pregunta. Para mí no es difícil, porque de la figura que nosotros tenemos capellán, el capellán es una figura que es muy carismática para entrar a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, involucra a nuestros primos o hermanos católicos, porque hay personas que profesan mucha fe, que profesan a Cristo. Hay diferentes religiones en el mundo. Hay tres fuertes, que es el cristianismo, lo que es el judaísmo y el islam. Pero entre el cristianismo hay cantidad de corrientes. Dentro del catolicismo, Iglesia Universal, dentro del protestantismo, y el protestantismo tiene cualquier cantidad de corrientes. Entonces, hoy muchas personas creen en Dios y levantan las manos señalando. Algunos que levantan las manos cuando hacen un gol, uno piensa que está celebrando o le está dedicando el gol a Dios y se lo están dedicando a un muerto. O sea, murió el papá, murió el abuelo. Pero ahí ya va en el discernimiento. Pero lo más importante es que en algunos aspectos, sean negativos o positivos, al solamente darle la gloria a Dios, algunos entenderán de los que están en ese estadio. Este hombre le está dando la gloria a Dios, o esta mujer, en el caso de una mujer deportista, le está dando la gloria a Dios. Dios sabrá tratar. Así que es un tema, un tema largo, sí. Luis, quiero que aproveches estos minutos que quedan para que tienes tu cámara y puedas saludar a quien tú estimes, a tu esposa, a tus hijos, a tu congregación, a algún amigo, a algún hermano. Por favor, la cámara es tuya. Bueno, ya agradecer a Dios primero por esta oportunidad, a Carlos Garrido, capellán que me ha entrevistado el día de hoy, y a toda la gente que trabaja aquí en este lugar, que Dios los bendiga grandemente, que sea un medio de evangelismo muy fuerte, podamos aportar de una u otra manera para este trabajo. Quiero saludar primeramente a mi esposa Marcela Galarce, a mis hijos Gerson, a Judith, a Rachel, mi hijo que está en España, Cristian, mi nieto Lian, mi madre ahí en España, Cecilia, a todos los de la congregación de La Pintana. Allí somos 200, un poquito más de 200 personas. Cada uno, si doy los nombres, no acabaríamos ahora, pero quiero saludarlos a todos. Gracias a Dios, gracias a todos, a mis amigos. Daniel Romo, gracias Daniel por ser un amigo de hace muchos años. Y a todos aquellos que siempre han estado ayudando en este trabajo. Los bendigo. Saludo al Dibu, que está ahí en México. Espero, Dibu, que Dios te bendiga y te abra las puertas y puedas crecer a otro nivel. Y a todos los chicos que están ahí en México, profe Cristian Saavedra Sánchez, que ha sido facilitador para hacer este puente, al CIES Vaquero, que canaliza para Colombia, y también a Héctor Zapata, que canaliza para España. Este trabajo que estamos haciendo, a cada uno en particular, los bendigo, y sobre todo, yo quiero agradecer en este día a Dios, que me ha permitido estar en esta cámara, y que Dios bendiga mi vida para poder ayudar a aquellos que quieren cumplir un sueño. No solamente de ser salvos, sino aquí en la tierra de cumplir un sueño. Muchas gracias a todos. En nombre de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, Dios te bendiga, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Chao, chao. Bendiciones.